Me sorprende la reticencia en abrir el fuego porque si una cosa distinguía a los empleados de Goyo era que eran grandes conversadores. Yo fui más veces a la librería Fausto a conversar con los vendedores de libros que a comprar libros. Y quiero recuperar una anécdota que nunca le di estado público, que fue cómo conocí al viejo bribón en una circunstancia particular. Con un amigo mío, cuyo nombre voy a dar enseguida, a fin de 1961 editamos una revista literaria llamada Eco Contemporáneo, que encuadernamos nosotros y distribuimos nosotros, y vinimos una mañana desde la imprenta que estaba en San Andrés, en la provincia, a hacer la distribución. Y empezamos por el final de la avenida Corrientes, que para nosotros era cruzando la avenida 9 de Julio, al lado del Gran Rex, una librería pequeña que se llamaba Fausto, pero que después descubrí que todo el mundo apodaba Faustito. El gerente nos recibió amablemente, nos recibió la revista en consignación, y cuando salíamos con mi amigo, había un señor parado adelante. Él siempre se paraba delante de las librerías, escuchaba las conversaciones, era una especie de periscopio de Fausto. Y me dice, ¿qué tenés ahí, pibe? Le muestro el ejemplar, la revista, la ojea, la mira, y con el estilo reo que lo caracterizaba, me miró con profunda pena y me dijo, a vos, pibe, con esta revista te van a comer los piojos. Imaginen, recién debutando como poeta desconocido con una revista literaria, el dueño, que yo le pregunté qué tarea realizaba ahí, dice, yo soy el dueño. Que me vaticinara ese futuro brillante me repercutió un poco. El destino quiso que con mi amigo, que terminó siendo Antonio Dalmaceto, uno de los mayores novelistas argentinos, y después mi humilde presencia en la contracultura y en el rock and roll y todas esas cosas, me creó un singular estado de conexión con el viejo bribón, a quien de mañana atendía en Faustito y de noche atendía en Fausto. Siempre estaba parado cerca de la calle, cerca de los libros, no se lo veía atrás del mostrador, escuchando. Cuando empecé a entablar conversaciones con él, después de mucho tiempo empezó a convidar café en la esquina, porque era medio tacaño. Pero lo fundamental, lo que yo le debo a Fausto, que ese es el motivo de mi presencia aquí, es la gente que conocí merodeando Fausto. Y fue así que me hice muy amigo de un muy amigo de Goyo, que fue Bernardo Cordon. Pero por la librería desfilaba todo el mundo. Y así uno tenía la posibilidad de hablar con Sebrelli. A veces cuando me hice amigo de Bernardo Berbitsky, nos citábamos en Fausto. Era un lugar de citas, pero no de citas gays, sino de citas intelectuales. Yo frecuentaba dos lugares, dos cenáculos. Fausto era en uno porque siempre con seguridad uno se encontraba con uno o dos escritores. La otra era la de los franceses en Florida y Viamonte, que se llamó Galatea, donde también paraban los poetas, fundamentalmente los del grupo Poesía Buenos Aires. Lo emocionante de Fausto fue que, pese a los vaticinios, logró tener una larga vida y el vínculo con Goyo era una manera de entender ciertas cosas de la avenida Corrientes, que era la
capital de la bohemia porteña, entre Callao y el Obelisco. La mayor parte de los lugares desaparecieron. Los bares, las pizzerías, ahora todo es muy chic y muy New Age y muy comercial. Pero la capacidad de Goyo de discernir en qué dirección soplaba el viento para editar libros fundamentalmente en siglo XX y para orientar los negocios en la librería, fueron un privilegio que algunos tuvimos porque no era un hombre que hablaba con todo el mundo, más bien era un testigo. Cuando me contó la intención de sacar un libro de pensamientos robados a otros llamado El viejo bribón, me causó gracia. Pero después descubrí que era su especialidad, porque las veces que me invitó a tomar café en la esquina, ya de la Fausto del lado par de Corrientes, no la originaria del lado impar, descubrí que tenía una gran habilidad muy seductora. Contaba cuentos verdes. Tenía un gran repertorio de cuentos verdes, por supuesto de osadía sexual, y se divertía enormemente contándolos, y en ese sentido parecía un chico haciendo una travesura. Me da mucha alegría que salga este libro recopilando testimonios de gente que trabajó para él, pero que además creció y se multiplicó en esa avenida Corrientes y en ese espacio liberado donde recuerdo como anécdota cuando me preguntó qué pensaba de William Burroughs y supe que clandestinamente, es decir, no lo pusieron a la vista porque iba derechito al ser prohibido el libro, se conseguía por debajo del mostrador con complicidad de los empleados, por supuesto, me dijo con los ojos brillantes, lo voy a editar. Recuerdo los ojos brillantes de Goyo Schwartz y eso me hace tener un calentito en el alma. Gracias por permitirme compartir estos recuerdos. Bueno, yo voy a empezar retrucando un poco al amigo que habló de la calle Corrientes, de Fausto de la calle Corrientes, de rock and roll, etcétera, etcétera. Nosotros, Eduardo Stupía y yo, venimos de Fausto, Santa Fe, 1715. Lugar tanguero por excelencia. Les recuerdo, un día le pedimos a Schwartz que queríamos tener un tocadiscos en la librería para pasar música. Y en ese tocadisco solo se pasaba música de tango. A tal punto que algunos intelectuales desvaídos, un día que escuchábamos a Agustín Magaldi, preguntaban, ¿y ese quién es? ¿Cómo ese quién es? Es Agustín Magaldi, la voz sentimental de Buenos Aires. Por eso, Corrientes, muy populista, mucha cosa, pero el tango estaba en la calle Santa Fe. Bueno, yo entré en Fausto gracias a un señor que era corredor de la oficina del libro francés, Víctor Goldstein. Qué lástima que no esté por acá. Víctor Goldstein, yo me había quedado sin trabajo, trabajaba en la editorial Omeva, y iba a una librería que también fue legendaria en Buenos Aires, la librería de Fiorentino, en Caballitos. Una librería notable, con un librero notable, que tenía como empleado a Aquiles Ferrario, que después terminó trabajando en Fausto de Corrientes. Entro el mismo día que este señor acá, Lucas Fragasso, un 21 de septiembre del año 1970. El mismo día ingresamos ambos. Él ya venía de otra sucursal, pero en Fausto Santa Fe ingresamos ese mismo día. Desde ese año, 1970, hasta hoy, todos los fines de año
día 22, 23 de diciembre, almorzamos, nos contamos, en el año también nos vemos, pero ese es el día de las confidencias, nos contamos nuestras cosas, cuitas, aventuras, mujeres, qué sé yo, todas esas cosas que pasan entre los hombres, ¿no? Qué sé yo. Pero es un ritual que mantenemos desde aquel tiempo y es junto con Raúl Santana, que no está acá, pero aquí cliente, otro de los amigos que nos hicimos en Fausto. Y malgré tú, tengo que reconocer también el señor Luis Guzmán, que venía a provocarnos a Santa Fe. Venía a provocarnos. Y ustedes, hegelianos, holderlinianos, les gusta el alemán, viene Panuncio, claro, Panuncio era una especie de capo en Hegel, ¿no? Y venía a Fausto Santa Fe. Y otro es Eduardo Stupia, que vino un poquito más tarde y con el cual compartimos muchos años de gran amistad. Yo trabajé entre 1970 y 1976, una época, por supuesto, por demás complicada. O sea, era raro que por la avenida Santa Fe pasaran los Falcon con los tipos asomándose con las ametralladoras y nosotros adentro de la librería en medio de los libros. Además, para los que veníamos, una cosa que significó Fausto, para los que veníamos de una casa sin biblioteca familiar. El primer libro a mi casa lo llevé yo, pero Fausto era como la casa poblada de libros que uno no tuvo en la infancia, como tenían buena parte de los clientes que atendíamos. Nosotros atendíamos gente de Barrio Norte, que era gente en general pudiente, de familias ilustradas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué significaba Fausto? Que teníamos a nuestra disposición todos los libros que podíamos leer y que queríamos leer. Eso gracias en buena medida a que era una época en que se vendía bastante, los distribuidores nos regalaban libros y Schwartz nos permitía sacar libros y devolverlos en el tiempo que queríamos. Entonces, era una felicidad. Yo siempre he trabajado en cosas que me gustaban, pero no recuerdo una época de felicidad como esos 6 años pasados en Fausto. Felicidad de ir a trabajar, saber, hoy qué novedades llegaban, cómo estaban los compañeros. Bueno, además eran los Negronis a las 7 de la tarde con Lucas, no sé, para darnos un poco de ánimo, porque, qué sé yo, la vida, viste, te impulsa a tener que ponerle algo de alcohol, ¿no? Entonces, era realmente una gran felicidad. Imagínense que en esa época regresa Perón, muere Perón, viene Isabel de Perón, viene López Rega. Nosotros teníamos clientes muy politizados. Ortega Peña era un cliente nuestro, venía noche por medio, y Ortega Peña muere en esos años, asesinado en Santa Fe y la 9 de julio. O sea, pasaban cosas muy fuertes en ese tiempo. Y la librería atrás, como digamos, conteniendo o dando un sentido trascendente a lo que podía suceder si es que nosotros nos apropiábamos de un conocimiento que pudiese ir por encima de todo lo malo que estaba pasando en el país. También teníamos clientes sospechosos, o sea, también teníamos espías de la policía. Yo recuerdo, yo trabajaba de 5 de la tarde a 1 de la mañana. Recuerdo que un muchacho venía a eso de las 10, 11 de la noche, revisaba libros y quería hablar de los libros de política en general, quería hablar con uno, con otro. Y a la segunda yo le dije, me acuerdo que estaba Julián Polito, venerable Julián Polito, y un tal Gorini, que
también nos acompañaba a la noche, digo, ojo con este tipo porque no hablemos de libros con él, no opinemos. El tipo nos pedía opiniones. Resulta que yo vivía cerca. Un domingo estaba paseando por, creo que Juncal y Ascuénaga, y de pronto vienen 4 coches de la policía y se clavan en una esquina. Y salen una banda de canas. El que los dirigía era este muchacho que venía a la noche a la librería. O sea, digo, ¿cuál era el clima? ¿Cuál era la cosa en la que uno se movía? De Hegel, de Hölderlin, como diría el que se burlaba de nosotros, a esta cosa muy, muy siniestra y ominosa que podía ocurrir. A uno de los muchachos uruguayos que trabajó con nosotros, que venía de parte de Ángel Rama, del Uruguay, bueno, lo tuvieron detenido 3 meses porque llevaba unos planos, trabajaba para un estudio de arquitectura. Le robaron la casa, le robaron a él y en los 3 meses lo dejaron depositado en Florencio Varela, hecho un alfeñique y bueno, y se fue otra vez al Uruguay. O sea, cosas que pasaban. Y a una chica la mataron, Cecilia, una chilena. A una chilena la mataron, exactamente, sí, sí. O sea, Fausto fue para mí, por lo menos, una especie de casa natal en el sentido intelectual. Me tocó hacer algunas cosas como la editorial de Fausto, un boletín que sacábamos todos los meses. O sea, me dio un montón de herramientas para lo que yo después fui haciendo en otros trabajos que tuve. Y como soy bastante nostálgico y sensiblero y tengo la manía de pasar por los lugares donde algo entrañable me sucedió, por ejemplo, mi barrio natal, cada tanto voy por Lomas del Mirador y ya no es Lomas del Mirador que yo conocí con el potrero al lado de mi casa con un corredor donde cuando éramos chiquitos con mi hermano pateábamos, con las casas a medio construir, las calles de barro, está todo muy cambiado. El barrio no es mi barrio. Y cuando paso por Fausto de Santa Fe, que ya ni sé qué es lo que venden, creo que venden algo de ropa o algo parecido, pero yo miro hacia adentro y lo que veo es aquella librería con los muchachos, Néstor Rodríguez, Lucas, Polito, Gorini, Caneda, un muchacho que murió y que queríamos mucho. Y veo esa situación, veo esa escena y a veces alguna lagrimita se va por ahí. Gracias. Tic-tac. Creo que cerraba ahora. Él cierra. ¿Qué hago entonces? Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, muchas gracias Claudia por invitarme al libro y a esta mesa y por, bueno, haberme pedido ese texto para el libro que me indujo a recordar cosas que yo ya recordaba, pero me indujo a recordarlas con más enjundia, precisión o con más dedicación, ¿no? Hay como que el recuerdo tiene que ser como alimentado, uno a veces lo da por sentado, ¿no? Pero una vez que me puse a escribir ese texto, hice foco más precisamente en ciertas cosas del recuerdo. En realidad es cierto lo que dice Luisito de Santa Fe,
para mí Santa Fe significó una instancia muy crucial en mi vida, que fue la de conocerlo a él, precisamente, además de lo que significó trabajar en esa librería. Efectivamente, además de lo que significó la irrupción del tango en mi vida, más allá de que mi papá era muy tanguero y yo ya había escuchado mucho tango cuando chico, pero, digamos, conocerlo a Luis, además de todo, además de la poesía y de la amistad, tiene para mí aparejado la cuestión del tango, que es muy importante. Pero, y también es cierta la cuestión de la escena tanguera y del tocadisco en Fausto Santa Fe. Pero yo empecé en Discépolo, no quiero ser ingrato con Discépolo, porque para mí esa fue también la piedra de toque, ¿no? la piedra fundamental. Yo lo digo, lo cuento en el libro, no lo voy a volver a contar exactamente, pero lo digo rápidamente. Yo trabajaba en un lugar espantoso que se llamaba Cueros Curtidos Cangallo. Y me tenía que subir una escalera gigante, altísima, bajar rollos de cuero, y para mí eso era casi como turismo de aventuras, para decirlo levemente. Y yo había tenido la grandísima fortuna de conocer a Marcia Schwartz en Bellas Artes, y Marcia se apiadó de mí tempranamente y me hizo que lo conociera a Schwartz, o ni siquiera, creo que me consiguió laburo en la librería, en Discépolo, que era la librería de ofertas, no de saldos, porque había que hacer la diferencia, no era librería de libros usados, sino que era de saldos, lo que después se llamaría librería de bolseros, ¿no? de grandes paquetes que se venden fuera, digamos, de los circuitos principales, digamos. Bueno, y yo entro a Discépolo. Discépolo estaba exactamente en el 13 y 16 de Corrientes, enfrente de Fausto Central, un local de boca sin puerta, ¿no? De boca abierta, con las persianas estas metálicas, las típicas dos, digamos, cajones laterales para poner libros, y en el medio mesas. Es interesante la cuestión de la política, porque en esa época la primera mesa que uno tenía ahí, apenas entrando a la librería, era la mesa de política. La mesa de política, una mesa de política floritruco, ¿no? Que tenía las obras completas del Che, los libros de Perón, toda la biblioteca comunista, y Mao, y muchas otras cosas más, ¿no? Esa era la primera mesa, y probablemente la mesa que más se vendía, quizá. Bueno, la cuestión es que Discépolo, que era una librería de saldos, pero tenía también, digamos, alguna mesita de novedades. Bueno, yo arranco en Discépolo y no me acuerdo exactamente cuándo lo conozco a Schwartz, pero Schwartz efectivamente estaba enfrente, ¿no? En la central, y se cruzaba. Bien, cuando cruzaba Schwartz, yo aún sin saber nada, digamos, yo ahora lo pienso a Schwartz cruzando, habiéndolo conocido, pero en esa época yo no lo conocía. Se venía Schwartz, ¿no? Y tenía una presencia, y era saber que era el patrón, el gran patrón de tutti, no era suficiente. La presencia de Schwartz era fuerte, más allá de lo que uno supiera de él, digamos, ¿no? Bueno, se venía Schwartz. También vigilaba de enfrente, como varios narran en el libro, vigilaba de enfrente. Y bueno, en esa época trabajaba Arturo Carrera de librero, duró muy poquito, y claro, y Schwartz nos trataba a todos como empleados, ¿no? Digamos, más allá de lo que fuéramos, no éramos empleados, no me importaba mucho que uno era eventualmente poeta o whatever. Entonces, un día que siempre Schwartz estaba preocupado con la limpieza, claramente, y con los chorros de libros. El tema de los chorros de libros era una guerra santa de Schwartz, era una cuestión, digamos, central en su control escénico y político de la situación de esa esquina, de la esquina de Talcahuano y Corrientes, ¿no? Entonces, un día le dice a Arturo, como se lo puede haber dicho cualquiera, barra, Carrera. Punto. No duró mucho Arturito. Bueno, y después tuve que pagar el derecho de piso. En Discépolo una vez se traba la cortina. La cortina que bajaba para cerrar se traba. No funciona ni el aparatito mecánico ni la correa. Entonces me dice, mira, Eduardo, vos empezaste recién, te tenés que quedar acá en la librería toda la noche, porque no baja la cortina, viejo. Entonces, efectivamente, bloquearon la gran entrada esa que tenía, la bloquearon con cartones y maderas, pusieron vacía, y
Una noche. Entonces viene el día siguiente, no, mira, el mecánico no viene, porque qué sé yo, qué sé cuándo. Segunda noche, bueno, fueron como 4 noches sucesivas. Así quiere decir que el derecho de piso que yo pagué fue un derecho de piso de verdad, digamos. No era solamente trabajar de 5 a 1, que también de algún modo era un derecho de piso, pero que tenía su encanto, porque efectivamente Corrientes en esa época tenía muchísima actividad largamente y había mucha actividad a la 1 de la mañana. De hecho, la Giralda y otros bares estaban repletos hasta las 4 o 5 de la mañana. Era otra ciudad, otro país, era otra situación. Entonces yo trabajaba hasta la 1 de la mañana, no me acostaba como hasta las 4 y cuando al día siguiente me despertaba a 4:30 de la tarde y salía a tomar el subte para llegar a las 5 a Discépolo. Bueno, muy bien. En algún momento me dicen que tengo un medio turno para hacer en librería Fausto a la noche. Para mí eso era completamente mitológico. No quiero saltearme cuestiones de Goyo porque durante ese primer periodo y después yo lo conocí más a través de Marcia, conocí cosas de él a través de Marcia, lo cual no significa una indiscreción, sino más bien naturalmente, habiéndome hecho muy amigo de Marcia, conozco el espíritu de Goyo, conozco el espíritu Schwartz, que es una cuestión. Bueno, y paso a trabajar de 9 a 1 en Santa Fe, ahí lo conozco a Luisito, lo conozco a Polito, se abre un mundo completamente diferente al mundo de Discépolo. Digamos, el ADN de las librerías era muy diferente por los empleados y porque, bueno, por todo, por la geografía, por lo que dice Luis de Corrientes, por lo que dice Luis de Santa Fe. Efectivamente, para mí era muy fuerte de repente verlo a Ortega Peña venir muchas noches, como a tantos otros, y me acuerdo muy bien que cuando Ortega, después de que lo matan a Ortega Peña, él venía con la mujer, no me acuerdo cómo se llamaba la mujer en esa época, meses después de la muerte, vino ella sola y ella había estado en el momento del atentado y había recibido las esquirlas de los balazos de los vidrios del auto, y ella tenía todavía vendas en la cara. Creo que esa imagen de la mujer con las vendas en la cara nunca se me borró. Siempre la tuve como un puntum de una época y de un momento peculiar, y también tiene que ver con esta historia del cobijo de la librería y la irrupción de la intemperie y del salvajismo en esta especie de zona de cobijo y de compartir estas sutilezas y estas cualidades que nosotros compartíamos, ¿no? Y, ¿qué más? Bueno, casi como en Discépolo, pasaba muchas veces Miguel Ángel Bustos con su hijo. Miguel Ángel Bustos en el 76 lo es secuestrado por un grupo de tareas y es asesinado, ¿no? Y venía mucho a Discépolo, y seguramente otros tantos. Por ejemplo, en Discépolo, el encargado cuando yo estaba, si no me equivoco, se llamaba Daniel Brarda. Ahí también lo conocía Luisito Guzmán. Luis se había convertido en una especie de mito instantáneo con el frasquito. Y entonces yo de repente voy a Martín Fierro y lo encuentro a que era el novelista, ¿cómo puedo decirlo? Era el enfant terrible del momento, digamos. El frasquito había sido una novela que había generado un impacto infernal y lo encuentro a él de encargado, eras encargado, ¿no? Era encargado en Fausto, en Martín Fierro, que estaba en la otra cuadra. También, o sea que también era raro para uno encontrar ahí, en una librería, siendo empleado, digamos, estos personajes, ¿no? Bueno, quiere decir que también había mucho cruce, la librería se componía con gente intelectual activa y muy potente, digamos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, ¿por qué mencioné? Siempre cuando hablas de Luis Guzmán se desvían las... No, bueno, dije Miguel Ángel Bustos, nada, digamos que... Y bueno, mi vinculación con Fausto siguió bastante más, es porque después, de hecho, bueno, en Fausto Santa Fe yo veo como Luis trabaja, descubro su modo de trabajar en las ediciones de librería Fausto, ediciones de novelas y de poesía, y veo cómo trabaja en el diario de la librería, que era un diario muy peculiar y francamente una pieza única como proyecto de librería, ¿no? Digamos, yo creo que no existe otro ejemplo en la historia de las librerías argentinas como es el diario de librería Fausto. Tuve la gran oportunidad, gracias a Luis, de ilustrar algunas notas y de traducir también algunas notas. También Coca Ocampo dibujó muchas veces en el diario de Fausto. Era un diario hecho con mucha enjundia y con
con muchísimo diseño intelectual y con mucho diseño conceptual, digamos, de lo que debía ser un diario de librería. No era un diario promocional, era una revista cultural, digamos, ¿no? De hecho, yo ahí conocí, también gracias a Luis, a muchísimos poetas de los cuales no he oído hablar nunca, y así como los conocí yo, los conoció mucha gente que iba a la librería y que con ese diario se le abría un campo muy importante, muy fértil. Lo interesante es que eso después continuó y hubo una segunda etapa del diario, si no me equivoco, en los 80, dirigido por Graciela, que hicimos 2 o 3, yo diseñé un par de números, y ¿no es cierto? ¿2 o 3? Más o menos. Ok, pero digamos bueno, y también ahí estaba Joar con el viejo bribón, ¿no? Que era, Joar recopilaba frases de infinidad de autores y también frases de autores poco prestigiosos. Y me acuerdo que ya conociéndolo más, le dije un par de frases que ellos ya las había escuchado a Pepe Bion, digamos, ¿no? que eran 2 frases extraordinarias, creo yo, que eran ¿dónde estoy, dónde me pongo? Era una, y la otra era cada vez que me olvido me acuerdo. Entonces yo decía, cada vez que me olvido me acuerdo, cada vez que me olvido me acuerdo. Entonces la puso en el librito de Viejo Bribón, lo cual para mí es un orgullo absoluto, digamos, ¿no? Pero a su vez, el Viejo Bribón era la representación material de la picaresca de Joar, digamos, ¿no? Que era para mí la marca integral de su mirada del mundo. Una picaresca tierna y también agresiva a veces, ¿no? Pero para mí Joar era como un ogro benévolo, una especie de Don Fulgencio, una especie de Nabokov y una especie de, como dijo Luis Guzmán, y tiene mucha razón, un Lee Jacob. Lee Jacob es ese actor americano que, para que lo tengan en mente, es el que en El Exorcista hace del detective. Era muy parecido a Lee Jacob. Bueno, me encantó que vos dijeras eso porque me terminó de conformar esta especie de imagen heterogénea y también muy homogénea de Goyo Schwartz. ¿Qué más? Bueno, no, y definitivamente la vinculación mía con Fausto siguió mucho tiempo, aún ya no trabajando como librero, cuando hicimos los diseños para el rebusque, ¿no? Y otra librería, era notable que yo hubiera empezado en una librería de saldos como librero y terminara de algún modo, o siguiera 10 años más tarde o más o menos, diseñando algunas cosas para otra librería de saldos, esta vez, digamos, creada por José Luis Retes, quien, lamento que no esté aquí, José Luis Retes para mí también fue un mito en cierto sentido. José Luis Retes, lo primero que supe de José Luis, que fue encargado de Fausto Central muchos años, fue que él entró de cadete y lo primero que hizo fue aprenderse de memoria todas las estanterías, lo cual es para mí un acto de épico, francamente, ¿no? Ningún librero lo hacía. Bueno, por supuesto. Sí, yo creo que en el auditorio hay muchos ejemplos equivalentes, sí. La influencia de Goyo, aparte de San Carlos, de simpatía y su picardía, a Santa Fe no llegaba. Iba de visita muy pocas veces y lo corríamos con ciertas claves que teníamos. Claro. Bueno, pero con su área de influencia. está bien. Económicos, Claro. hablándole de enfermedad, Claro. dejaba Cecilia María. Ok. Muy cierto. Sí. No, pero vamos, yo en el texto hablo tanto de Schwartz que hoy me dio un poco de pudor, pero quiero contarles una sola anécdota para que vean quién era Schwartz. Una noche a las 11 de la noche, ustedes imagínense que de todos esos boquetes de luz empieza a caer agua, pero a raudales, inunda toda la librería, toda la vidriera, se estropean todos los libros y los escalones que daban a una parte más baja de la librería tenían un tanto de agua así, todo estropeado. Lo llamamos a Schwartz. Schwartz viene con el piloto, me despiertan a esta hora, pero ¿cómo me despiertan a esta hora? Schwartz, mire lo que pasó. Schwartz mira, va. Bueno, cierren todo, muchachos, vamos al café. Nos fuimos al café, nos tomamos un coñac, un café, otro se tomó un whisky, como si no hubiese pasado nada. O sea, nos tranquilizó a nosotros que la verdad que ver libros, el libro mojado es casi peor que el libro quemado. El libro mojado no se puede vender más. Pero digo, ese debía tener su seguro, sin ninguna duda.
debía haber un montón de cosas que... En cada vez que se mojó, porque yo intervine en otra también, y Joan después a eso de las 10 de la noche, me dijo, nada, deje, estamos mojados a nosotros. No, deje, pero no se preocupe. Bueno, pero a la larga, los contadores cobraron eso 5 veces. ¿Pero a qué hora era la situación? Las 11 de la noche. ¿Y cómo estaba durmiendo? Y ya dormía. Y dormía. Joar dormía temprano. Joar dormía. ¿Era verano o era invierno? Siempre me dijo que él se acostaba temprano, porque le gustaba levantarse temprano. Qué sé yo, son cosas, por ahí mentía, pero la familia lo debe saber mejor que yo. Era madrugador, Schwartz. Luis, de noche se podía escuchar tango, Sí. pero de día se escuchaba muy buen jazz. Y porque, claro. Sí, mira, y no lo pasaba mucho porque ustedes a la mañana... Yo soy de Morón, tengo poco que ver con el tango. Listo, sí. No tengo nada que ver con el tango. ¿Qué no que ver? Se nota que no tenés nada que ver con el tango. Si a nosotros nos torturaban... Nunca más, claro. A nosotros nos torturaban con qué culpa tiene el tomate que está metido en la lata y lo mete en la rama, con Violeta Parra y Dios me libre. Es un mito, con tu querida Eduardo, presencia. ¿era un mito el tango? No, Bueno, bueno, el tango venía a la noche, cuando venía la vida seria. No era un mito. Un el día, tango. un día entra Joar y estábamos escuchando tango y dice Joar que no le gustaba mucho la idea, la verdad es esa, ¿no? Dice, ¿saben una cosa? ¿Cuál es la música que más me gusta? ¿Cuál? La música del silencio. Pero además tanto lío con el tango, ahora uno va a las librerías y se escucha una especie de musac pasteurizado y plastificado asqueroso y nosotros escuchábamos tango porque lo poníamos, no era la musiquita que venía del éter por algún programa siniestro de música pasteurizada. Así que tango o no, jazz también, era música que uno elegía, digamos. También elegir música en un trabajo es bastante peculiar, no es habitual para nada. ¿Se escuchaba? A Wagner. Yo, perdóname, Lucas, yo fui con vos. Lucas, Ya 17-15 kilómetros entre ellos. 5 minutos. Lucas fue Esa es la diferencia. el que me hizo conocer el Teatro Colón invitándome a escuchar una ópera de Wagner. Debo reconocerlo, pero en Fausto éramos otra cosa, veníamos del suburbio nosotros. Lucas me dice un día este disparate. ¿Sabes cuándo me gusta el tango? A las 3 de la mañana, por ahí, cuando vuelvo a casa y cruzo el vivía en Banfield. Cruzo el puente, el riachuelo, y por ahí el taxista pone un tango. Ah, o sea que vos precisás que se te arme un clima, ¿no? Yo quiero concluir con 2 o 3 cositas que me quedaron. Simplemente, perdónenme. Porque esto va más. Yo digo simplemente que Goyo, para mí fue un tipo muy generoso también, generoso sobre todo en la cuestión como anímica y de tratarme bien, digamos, ¿no? Yo la trataba bien a la gente, no era solo que la picaresca fuera su rasgo excluyente, no, era un tipo que trataba bien a la gente, muy importante. Y segundo, tenía conmigo esta cosa de que como yo era muy amigo de Marcia, estábamos en la misma carrera, me decía, oye, Eduardito, ¿cómo va la cosa? Y todo el tiempo me preguntaba directamente cómo iba la cuestión, y lo preguntaba sinceramente. Eso, ahí en Palma, gracias a Dios, digamos, y gracias a toda la gente que influyó en mi vida, gracias, de Goyo empalmo con Héctor Llanover, que era el mismo clase de personaje, un personaje extraordinario, lo digo sin demagogia, porque está Débora aquí, pero lo hubiera dicho en cualquier caso. Yo tuve la grandísima fortuna de conocer a Goyo Schwartz y casi inmediatamente en la misma línea a Héctor Llanover, que fue un grandísimo tipo, y un tipo que también me cobijó específica y puntualmente en todo sentido, me enseñó también a ser librero. Creo que también uno es librero para siempre, no importa que se dedique a otras cosas después. Yo todavía voy a una librería, cuando voy a Norte, estoy ahí en el mostrador y viene alguien y tengo el metabolismo de salir a atenderlo. Eso no lo puedo evitar, está en mí, digamos, ¿no? Y después, solo quiero mencionar que también conocimos en DJ Polo a Carlos Correas, que venía con su mujer Marta Brarda, hermana de Daniel Brarda, que era el encargado de DJ Polo. Y quiero mencionar a 2 personajes
también muy entrañables para mí, de Fausto, que fueron Pedrito, el librero, nunca supe el apellido, Wolkowicz, que era un grandísimo cinéfilo y con el que yo hablaba de cine mucho tiempo después de haber dejado de trabajar como librero. Cuando pasaba por Corrientes, Pedro era una referencia muy fuerte. Y Pellegrini, que era pintor. Pellegrini era pintor, es bien, me alegro mucho, no sabía. No, muy bien. No, porque digo, y esto lo digo, es muy peculiar, porque yo es el único pintor de domingo que conocí en mi vida. Y esto lo digo elogiosamente, el pintor de domingo es un género. Entonces, Pellegrini ejercía el género de pintor de domingo. No era un pintor que padeciera el hecho de ser pintor de domingo. Era un felicísimo pintor de domingo y hablábamos bastante de pintura con Pellegrini de vez en cuando nos cruzábamos, porque él trabajaba en el Fausto Central y yo trabajaba en Discépolo. Y a veces en Ouro Preto, en los famosos cafecitos de media jornada, a veces nos cruzábamos con Pellegrini. Bueno, nada más, todo es insuficiente para evocar a Goyo y a Schwartz y a Fausto. Yo conozco a Claudia Schwartz y a Pico porque publiqué un libro en su editorial. Y después de 4 o 5 años me llama Claudia y me dice, tengo que hablar con vos porque tengo una idea. Bueno, está bien. Viene al Museo Roca, donde yo trabajo, y me dice, mira, quiero escribir un libro sobre Fausto, sobre la librería de mi papá. Me dice, bueno, está bien. Yo pensando, como todo historiador, que quería que una persona se acercara a un tema y lo narrara. O sea, que es lo que en general hacemos los historiadores. O sea, tomamos un tema, lo investigamos y lo narramos de la mejor manera que nosotros podamos, con los mejores métodos. Y después me entero que esa no era la idea de Claudia. Claudia quería, más que un libro narrado sobre un hecho, un libro que expresara vivencias. Es un libro digamos, no de afuera hacia adentro, sino un libro de adentro hacia afuera, ¿no? Unas vivencias de la gente que trabajó ahí y que contara fragmentos de esas vivencias para para compartirlas, no siempre articuladas, que eso me gustó, porque yo hice las entrevistas y me gustó que la gente hablara de lo que más representativo le hubiera sido el paso por esa librería. Y eso me gustó. En el recorrido de este trabajo, algunas cuestiones necesariamente se vinculaban todo el tiempo, o sea, nombres, ¿no? Nombres muy significativos que estuvieron en boca de todos, ¿no? Pero también algunas acciones de las dinámicas de las librerías, que alguien como yo, que soy solamente un comprador de libros y no alguien que trabajó en una librería, nunca supe, digamos, ¿no? Por ejemplo, la idea de que yo no sabía, pero que en alguna de las entrevistas surgió que Fausto fue una de las primeras librerías que empezó a vender a crédito. Y eso yo no lo sabía. O, por ejemplo, la innovación de poner los libros sobre mesas, ¿no? Y hacer como mesas de libros, que eso tampoco lo sabía y que había sido una innovación. O como la idea de presentar la librería, no como alguna vez Rosenblum creo que me dijo, que las librerías eran lugares medios oscuros y lugares difíciles de comprar, sino que era como un show comprar un libro, ¿no? Una especie de uno ingresaba y estaba todo a disposición, bien ordenado, bien dejado. Y eso también fue una innovación y a mí me llamó la atención porque yo no lo sabía. O sea que para mí también fue un aprendizaje ver una librería de adentro hacia afuera. Y el otro tema es que, y esto me termina de convencer de mi idea, presenciando esta conversación como un observador participante, como si fuera un antropólogo y se para y mira, y bueno, y acá todos tienen algo para contar sobre la librería, y las anécdotas surgen, digamos, ¿no? Y a mí me parecía que cuando yo empecé, que Claudia me dio una lista de gente posible a ser entrevistada, algunos me dijeron, no puedo, o no quiero, y era como al principio medio esquiva. Y yo, ¿qué es lo que está pasando acá? Uno no sabía, o sea, se estaba aproximando. Y ahí, pero cuando finalmente hablan, me doy cuenta de lo que significaba eso, de lo que al principio no querían y que después sí querían. O sea, había muchísimas cosas para contar, todos querían contar algo, ¿no?
todos querían contar algo, o sea, no era un mero trabajo, nunca fue un mero trabajo, era en principio una escuela de oficio o en otro lado un lugar para trabajar, pero también para conversar, un gran conversódromo sobre toda gente muy, muy capaz y muy talentosa que se juntaba en torno a un objeto que amaban, que eran los libros, y de ahí surgían cosas que no tenían que ver con el trabajo. Digo, trabajo en torno a uno va por una retribución mensual. No era eso, Fausto. Por lo menos la gente que yo entrevisté no pasaba por ahí, ¿no? Era un disfrute muy importante que también se trabajaba, por supuesto, porque era una empresa, pero que en general la gente que pasó por ahí me parece que le marcó en otro sentido, y me parece que la muestra es esta conversación, ¿no? Es una conversación que salen y ciertas chicanas y rivalidades entre librerías que uno no, que no tiene que ver con las entrevistas. Y lo último que yo quería comentar era cuando la relación que se forjaban entre los vendedores de libros, lectores, ¿no? Vendedores de libros que son lectores, con sus clientes, cuando me decían que, por ejemplo, iba Eva Giberti o iba Escardó o Oscar Martínez, que trabajó como librero, y que yo no lo sabía. Esta relación entre los libreros y el lector, o el librero lector y los compradores de libros, que yo no las veo ahora en las librerías, en muchas librerías donde voy, en general a mí no me pasa, el hecho de que muchas veces uno necesita, bueno, en mi caso no, yo voy a buscar libros a veces muy puntuales, que ya conozco lo que voy a buscar, pero en otros casos, a veces cuando busco una novela o algo que quizá no, un librero que se acerque de un lugar, bueno, de un conocimiento de haber explorado primero lo que vende, ¿no? Una persona que conoce de lo que vende, a veces me parece que va quedando como un lugar, bueno, distinto al que era antes, y este libro, que son todos grandes libreros y grandes lectores, es un llamado, ¿no? Algo que hacía falta, evidentemente, para que cuente cómo eran las librerías, cómo era esta librería que impulsó grandes cambios, y trayendo autores novedosos en la Argentina de los 60 y de los 70, que eso es importante, generando editoriales, generando un proyecto editorial. Me parece que ahí había una empresa cultural que era necesario plasmarlo en un libro a través de experiencias de primera persona, ¿no? Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, buenas tardes, gracias. Me tocó cerrar y yo escribí. La palabra hablada siempre tiene ventaja, esa emoción tan inmediata, pero me tocó cerrar. Y hablé, las dos cosas. Vos preparaste unos apuntes, que es lo mismo que dijiste ahí. No. ¿Sí? No tiene nada que ver. Yo lo leí el libro, yo lo leí, mirá que leo todo yo. Para mí, Fausto era un número de una calle, Corrientes 1311. Lo tengo en la cabeza, como el tango, Corrientes 348. Sino que lo diga Graciela, que cuando se vendió la librería, hizo destornillar la chapa donde estaba escrita la calle y el número, Corrientes 1311. Este relato proviene de la experiencia vivida, o sea, del mito, o sea, de una idealización. En el libro que acaba de aparecer, Pellegrini cuenta que en la librería había 2 pinturas de Coborno. José me contó que en realidad eran 2 Bruno Bernier, uno de los cuales sin firma. No era un error, pertenece al mito. La foto en la que estoy con Sopi, con Grune, con Alcalde, no es en Fausto, es en Premier. Tampoco es un error. Pertenece a la leyenda. Porque todas las librerías de Corrientes eran Fausto. El testimonio de Pellegrini y de Claudia, al pie de la escalera, me conmovieron. Como en toda leyenda, en la de Fausto, seguramente que va a haber omisiones, anécdotas o hechos que nunca sucedieron. Posiblemente, como en todo mito, la imaginación suministre más de un nombre y un dato falso.
Este texto lo escribió un foráneo, un convidado de piedra, o sea, yo. Porque la mayoría de mis años como librero fueron en Martín Fierro. Solo algunos meses y después, ocasionalmente, ante la falta de algún compañero, trabajé en Fausto. Pero ¿quién mejor que quien está en la vereda de enfrente para escribir sobre la otra vereda? Ya desde mi juventud, Fausto era para mí el café de los angelitos. Porque con la ñata contra el vidrio, de chiquilín, miraba afuera los libros que estaban en la vidriera. Porque con mi primer trabajo y mi primer sueldo, saqué un crédito en la librería que consumí en un día. Salí con los adioses de Onetti en la edición de Arca. Los adioses marcarían mi relación con Fausto, porque cobré una indemnización y seguí trabajando un tiempo más. No me podía ir. En 1311 estaba José Luis Retes, tan joven y ya sabía todo sobre el libro. Estaba el humor caprichoso de Rigoli y la serenidad de Pellegrini. Después estuvo Pedrito, que a los 20 años ya había leído todo y con que nos conocimos por allá por el 64, cuando hicimos junto el ingreso a Filosofía y Letras. Más tarde desembarcó Aquiles, con su nombre épico, venía de la mítica Florentina, de Caballito. Los dos éramos encargados. Por supuesto, Aquiles se transformó en mi rival, y yo ni siquiera era Ulises. Pero hubo un tiempo que trabajé en 1311. Llegaba somnoliento, siempre tarde, después de desayunar en Banchero. Trabajar en Fausto no era solo un trabajo, era una manera de vivir, era mi vida. La librería no era solo un negocio, un lugar donde yo trabajaba, sino que la librería era mi casa. Y no solo porque pasaba la mayor parte del día en ella, sino porque en la librería uno hacía familia. Yo tenía tíos, Luque, Pellegrini, Gali, tenía hermanos, Pedrito, tenía hermanos mayores como José Luis y Manolo, con los que tenía distinta relación, de amor y de odio. Uno tenía compañeros, el negro Rodríguez, Gardini, Mosquera. Uno tenía el padrecito Shar, que cada vez que miro el retrato que hizo Marcia es como si me hablara. Shar se paraba en Fausto, ¿sí? Y a mí me despertaba celo, porque rara vez se dignaba cruzar a Martín Fierro. Yo nunca me animé a decirle Goyo, no tenía esa confianza. En la librería también tenía amigos de ayer, algunos de hoy, algunos que no están. Horacio García, Cacho Cincunegui, Sopi, Lucas, Tedesco, Estupía. Y también estaban las chicas, Olguita, Mechi, Claudia, Graciela. Y digo familia porque estaba mi primo José María. En la esquina de Fausto estaba el Café Europreto. Cualquier pretexto era bueno para ir a tomar café. En ese estaño, donde José Luis Ochoa me llevaban a tomar café cada vez que querían hablar de cómo marchaba la librería. Entonces, la conversación transcurría entre la reprimenda, el consejo, el chiste, hasta que terminábamos hablando del amor, las mujeres y la muerte. A la vuelta estaba Corregidor, con el gordo Pampín. Como se puede apreciar, un barrio. Fausto, Martín Fierro, toda la gauchesca. Si seguimos con el género, podría decir que Martín Fierro y Fausto eran mis pagos. En Banchero paraban Germán García y Osvaldo Lamborghini, cuando éramos inseparables, como los tres chiflados. En la librería, Ricardo Pila me dio el manuscrito de su prueba al Flaquito. Por ahí siempre andaban Celarrayán, Bajarlía, Roabasto, Viña. Ahí lo conocía Chitaroni, cuando era casi un niño, y por ahí pasaba María Moreno, cuando todavía era Cristina Forero. Y pasaba Manuel Puy, para ver si le habíamos hecho la vidriera con sus libros, cuando llenábamos la vidriera de libros y de boquitas pintadas. Mazotto se dejaba ver alguna vez, y el negro Santana era un compañero más. Toda esa generación leían los libros de la librería Fausto, que era una especie de biblioteca pública. Martín Fierro y Fausto, con sus marquesinas, iluminaban la noche corriente hasta la 1 de la mañana, cuando los escritores, además de escribir, discutían de política, discutían de las palabras y las cosas. También estaban los personajes míticos, como el Petizo Suárez, que era capaz de plagiar al plagio. Había escrito poemas con el nombre del Papa, y cuando estrenaron la película Apocalipsis Now, inventó unos reportajes de los excombatientes de Vietnam. Suárez, sin duda, inventó un género. En los años duros,
Fausto fue un refugio, porque hubo gente que se la tragó la tierra, como el poeta Roberto Mariani, y otros que desaparecieron, como Miguel Ángel Bustos, o cuando levantaron al uruguayo Neri de la librería, o cuando de cuerpo presente me prohibieron el frasquito, cuando requisaron los depósitos de Fausto en busca de los libros del Sabonerman, cuando prohibían las tumbas, Monte de Venus, Territorio, Pubens Angelical y la boca de la ballena. Sí, eran tiempos que si te tragaban la ballena no devolvía ni los cuerpos ni los libros. Puedo decir que siempre estuve en Martín Fierro mirando de reojo a Fausto. Como dije, esa cifra que era 1311, desde mi juventud, encerró siempre un misterio sobre mi porvenir. Pasados los 70 años, todavía no lo develé. La prueba es que cada tanto, en sueños, sigo trabajando en Fausto, y José Luis y Schwarz me siguen retando en Europreto. Este pequeño opúsculo es el mejor testimonio, porque parafraseando a Pessoa, quiero decir, Fausto sigue siendo. Muchas gracias.